Gracias. Muy bien. Todos los que no he saludado, bienvenidos una vez más. Todos los que estamos conectados allí, es una gran oportunidad que sigamos entendiendo la palabra del Señor. Amén. Que nosotros podamos seguir siendo edificados, siendo fortalecidos y entendiendo un poquito más el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es más real que el mundo físico que vivimos. Amén. Yo les invito para que tomemos asiento. Siempre acuérdense de esto. Hemos venido y vamos a estar cerrando la puerta en el tiempo en que comienza aquí la enseñanza. Amén. ¿Por qué motivo? Porque es importante y es trascendente que nosotros podamos tener esa reverencia, que fácilmente no se interrumpa el culto. Hay muchas personas que entran, de pronto quieren saludar a todo el mundo, entendemos todo eso, pero muchas veces se pierde esa concentración, esa dedicatoria que nosotros debemos tener de tiempo a la presencia del Señor. Amén. Esa manera de recibir. Por eso es trascendente que nosotros siempre entendamos que lo más trascendente es la presencia del Señor. Lo ideal es que estemos en todo el culto. Amén. Pero hay mucha gente que por lo que sea solo viene a la enseñanza y llegan a la hora de la enseñanza. Y eso es como cuando una persona pues almuerza o se come un postrecito y sin el almuerzo, o se come el plato fuerte y no se come el postrecito. A nivel espiritual queda un faltante. Y el plato fuerte es ¿qué? La palabra. Todo el culto es una gran bendición y eso necesitamos entenderlo como creyentes. Lo más trascendente es la palabra. No te entendí. Claro, hoy es a las 11, se cierra. Amén. Me está hablando esto. Muy bien. Yo quiero que ustedes sepan que en la medida que nosotros entendamos el mundo espiritual, de esa misma manera nosotros vamos a entender las personas y vamos a discernir en las personas el mundo espiritual que se mueve. Fíjense que, dile a tu hermano, tú eres una casa. Amén. Y como una casa que tú eres, tú tienes adentro habitantes, ¿cierto? La otra vez vi un Renault 4, en algún video vi un automóvil de esos y tenía, yo no sé cómo hicieron, pero le metieron como unas 17 personas. ¿Hemos visto eso? ¿Verdad? O también he visto películas de chinos y yo no sé cómo hacen, pero en un espacio muy pequeño, como de unos 40 metros, pueden dormir unos 60 chinos ahí. ¿Cómo se meten ahí? Yo no sé. ¿Verdad? Pero meten bastanticos y uno dice, bueno, en este espacio, sin 40 metros y dos personas se sienten estrechas tal vez en un espacio de esos, imagínate meterle unos 30 o 40 personas ahí, a un espacio de 40 metros. Pero eso sucede. Y a nivel espiritual, yo quiero que ustedes sepan que hay mucha gente que está completamente saturada en el mundo espiritual. ¿De qué? De inquilinos completamente contrarios a la presencia del Señor. Y por eso nosotros necesitamos entender que el Señor, hoy estamos hablando la liberación, la perspectiva, la enseñanza bíblica acerca de lo que es la liberación. Y nosotros necesitamos entender que la liberación tiene mucho que ver con que nosotros intencionalmente le hayamos abierto el corazón al Señor, porque Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entro. Ahora yo hago una pregunta, ¿es posible escuchar la voz de alguien atrás de la puerta y no abrir? ¿Sí? ¿Cierto? Usted coge y le toca en la puerta y usted dice, no, esta es una persona que no es grata, no es bienvenida, yo no voy a abrir. Es más, timbró y como ya miré por el ojito ese
el lente, entonces es una persona que yo no voy a recibir, ¿verdad? O hay gente que uno dice, tumbemos esa puerta para que entren. ¿Por qué? Porque ahí se ensancha el corazón, se ensancha la casa para esa persona que viene. Y eso debe suceder con la presencia del Señor. Con la presencia del Señor hay que tumbar todo lo que impide que Él entre, que Él penetre en nuestra vida, en nuestro corazón. Ensanchar todo lo que somos para que Él por la fe habite en nuestros corazones. ¿La presencia del Señor tiene obstáculos? Sí. En la vida de las personas. Y esos obstáculos son para que personas estén lejos del Señor o dañen su comunión con Él. O sencillamente son personas que viven en la vida espontánea, natural, diariamente, desconociendo el mundo espiritual. Y es trascendente que nosotros podamos entender el mundo espiritual desde la perspectiva y la óptica del Señor por medio de la palabra. Yo les invito para que vayamos a Marcos, el capítulo 5, y podamos mirar un pasaje muy trascendente. Y en este pasaje nosotros vamos a mirar un ejemplo de lo que es el mundo espiritual en la vida natural de una persona, en la vida tal vez de una familia. ¿Por qué? Porque un individuo está representando una familia. Y detrás de un individuo puede estar o el calvario de una familia o el bienestar de una familia. Y miren lo que dice la Escritura. Vinieron al otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu ¿qué? Inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y fíjese, es impresionante. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Miedo. ¿Por qué? Porque ya era la costumbre ver a esta persona en otro estado, diferente. Ya tenía una manera de ser conocido o en el vecindario, o en el barrio, o en el pueblo, o en la ciudad. Una persona que tenía ¿qué? Problemas a nivel espiritual. Una persona que manifestaba una situación a nivel espiritual. Y seguramente mucha gente no entendía qué pasaba con este hombre cuando lo veía. No, es que como Dios lo quiso así, dejémoslo así. ¿Cómo les parece?
Ahora, mire qué más sigue diciendo. Mas Jesús, mira lo que es, perdón, y vienen y ven, el versículo 15, y ven al que había sido atormentado, ¿de quién? Del demonio, y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué tal ese testimonio? Entonces, la óptica bíblica. Hay personas que en esta tierra muestran desequilibrio, gritan, son profundamente agresivas, tienen una fuerza descomunal, tienen un lenguaje terrible y pueden destruir una familia. ¿Por qué? Por lo que sea. Por creencias erradas, por prácticas que son contrarias a la palabra y a la voluntad del Señor. Personas que están metidas en falsas religiones, en brujería, en hechicería, en santería. Personas que están queriendo llegar a Dios de manera espiritual, pasando por alto el conducto regular para llegar a Dios. Dile a tu hermano: el conducto regular se llama Jesús. No hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres. ¿Para qué? Para que tengamos vida espiritual, para que seamos personas que entendemos la voluntad de Dios. Sin Jesucristo no se puede entender la voluntad de Dios, ya que Dios en estos tiempos nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Cómo se llama el Hijo? Dígalo duro, ¿cómo se llama el Hijo? Jesús. Aleluya. A él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y será llamado su nombre Jesús. ¿Para qué? Para que ese nombre sencillamente tuviera todo el peso, todo el poder, toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en ese nombre, en los cielos, todos los habitantes que están allá. En la tierra, todos los habitantes que estamos en la tierra. Debajo de la tierra, todos los habitantes que están allá también. Así que en el cielo hay habitantes, en la tierra hay habitantes, debajo de la tierra también hay habitantes. Y en esos lugares es preeminente el nombre de Jesús. Amén. Y fíjese algo, y el nombre de Jesús es proclamado en toda la tierra. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a todas, ¿qué? Las naciones. ¿Qué es el evangelio? Jesús es el evangelio. Jesús es el evangelio, son las buenas noticias. ¿Por qué? Porque solo en Él está la autoridad para que las personas experimenten cambio, experimenten salvación, experimenten liberación. Y muchas personas tienen problemas en sus casas con familiares y no entienden que muchos de estos problemas son espirituales. Muchos de estos problemas son ¿qué? Espirituales. Y estos conflictos están representados
en problemas de alcoholismo, en problemas de drogas, en problemas de creencias incorrectas, donde las personas caen en agüeros, practican brujería, practican hechicería, tienen creencias que no son. Y todas estas creencias, dependiendo del fundamento que se tenga, van a llevar o más lejos o más cerca de Dios. Pero las creencias, cuando son correctas, cuando son bíblicas, Jesús es el fundamento. Dile a tu hermano, Jesús es el fundamento. Solo Jesús te lleva al Padre. La pregunta es, ¿hacia dónde lleva un demonio una persona? A la destrucción. ¿Hacia dónde la lleva? A la opresión. ¿Hacia dónde los demonios llevan las personas? A la depresión. ¿Hacia dónde los demonios llevan las personas? Hacia las adicciones, hacia la violencia, hacia falsas religiones que no conectan realmente con Dios. Y por eso es trascendente identificar que en la Biblia se nos muestra personas que tienen ese tipo de problemas a nivel espiritual. Este hombre, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cómo respondió que se llamaba? Legión. ¿Qué es una legión? En términos romanos, una legión es un líder de un batallón, de un ejército, y se cree que es de 6,000 como hasta, creo que como 24,000 soldados. ¿Cómo les parece? ¿Hemos escuchado eso? ¿Una legión? Ahora, pregúntese de esta manera, esta legión, ¿cuántos demonios estaba comandando? Estos demonios que comanda, digamos, Satanás, tenían un propósito. ¿Qué hacía este endemoniado? Gritaba. ¿Qué más hacía? Rompía las cadenas con las cuales lo querían atar. Tenía una fuerza descomunal. ¿Qué más tenía como característica? Vivía en los sepulcros, es decir, como en un cementerio o en un lugar apartado. Hay gente que dice, yo no quiero saber nada de nadie y que a mí me dejen aquí quieto. No quiero compañía de nadie. Y la gente es ¿qué? Aislada, ¿verdad? Y nosotros vemos que las noticias todos los días es que encontraron a un hombre o a una mujer que se apartó. No quiso compartir, no quiso vivir con nadie, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con personas aledañas que tuviese, y repentinamente se fueron a un apartamento que compraron, a un lugar, pasaron 2, pasaron 3 meses, no volvieron a saber nada de esa persona, y cuando fueron a buscarla tuvieron que tumbar la puerta. ¿Cómo lo encontraron? Descompuesto. Nos hemos enterado ya de varios casos. La pregunta es, ¿quién lleva a las personas a eso? Satanás lleva a las personas a aislarse. Lleva a las personas a desear morirse, a desear atentar contra su vida o a atentar contra la vida de otros. Creo que mi pastor hace muchos años, él le dijo a un papá, mire, ese hijo suyo, que han intentado como 50 veces sacar del cartucho, ¿se entiende? El cartucho es el lugar de drogadicción que estaba donde expendían drogas en el centro. Al muchacho lo habían llevado a lugares de rehabilitación y siempre se volaba de ahí. Y el hombre invertía una cantidad de dinero para que restauraran a este muchacho, y el muchacho siempre se volaba de ahí. Y cada vez que se volaba, se iba a seguir consumiendo.
Se iba a seguir delinquiendo. Se iba a hacer cosas terribles. ¿Y qué pasó? Que un día el pastor, como que le dijo, mira, hay una de dos cosas. O ustedes como familia se dejan hundir por ese individuo, o ustedes permiten que ese individuo se hunda solo. ¿Fácil o difícil? Colóquele eso al corazón de la mamá. ¿Verdad? Coloque eso al corazón del papá y de todos los hermanos. Porque toda vez que llegaba a la casa, le daban entrada a la casa, se llevaba el televisor, miraba la caja fuerte si tenían algo de dinero y se lo llevaba, arrancaba las tablas del piso, se las llevaba. ¿Con qué propósito? Con el propósito de seguir consumiendo. A tal punto que una persona con problemas, con adicciones fuertes, pudiese llegar a matar para adquirir ese producto que lo coge y lo lleva a completamente no solamente destruirse a sí mismo, sino destruir a otros. Y por eso es trascendente que nosotros podamos captar que el Señor quiere que nosotros seamos personas que tengamos entendimiento del mundo espiritual. El mundo espiritual es trascendente. Por eso en la Biblia queda registrado este pasaje de una persona que endemoniada. ¿Cuántos espíritus, cuántos demonios puede llegar a tener una persona en su cuerpo? Bastanticos. Dile a tu hermano, como creyente tienes la fe en Jesús y eres un hijo de Dios. Nosotros somos una casa y esa casa lo que hace es que manifiesta la presencia del Señor. Pero fíjese lo que este hombre manifestaba. Este hombre manifestaba mucha destrucción. Manifestaba, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gabarinos. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Por qué menciona un espíritu inmundo? Y no menciona la legión. Porque había un líder que comandaba el resto de los espíritus. Y este espíritu inmundo tenía dominio sobre los demás que estaban oprimiendo a este hombre. Y fíjese que la escritura dice, tenía un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿En dónde? Es decir, lo tenía aislado de la familia, lo tenía aislado de la sociedad, lo tenía por allá, en el último rincón. ¿Hemos visto personas así? Que se apartan y no le quieren abrir a nadie. Y no quieren reconocer que necesitan ¿qué? Ayuda. Hay gente que es muy autosuficiente. Y ellos no son conscientes del problema espiritual que ellos tienen. Tampoco son conscientes del problema espiritual que pueden causar a una familia. Es impresionante. Y fíjese que tenía su morada, dice, y que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, es decir, tenía una fuerza descomunal. Nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. ¿Será fácil o será difícil romper unas esposas que le coloquen a una persona? ¿Verdad? Y le hubieran puesto a un hombre como eso, unas esposas de esas, no le hacen ni cosquillas. ¿Por qué? Porque el asunto era espiritual en la vida de este hombre. El asunto era un asunto complicado. Y dice
y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Es decir, él atentaba contra su propia vida. Él deseaba morirse. ¿Quién causaba esto? Los demonios. En la vida de una persona. Y cuando vio a Jesús, tuvo la capacidad, la persona endemoniada, de reconocer que solo en Jesús había cambio, que solo en Jesús había libertad, que solo Jesús tenía ¿qué? La autoridad para generar en él una transformación. Ahora, fíjese que con todo esto que la Biblia describe a este hombre, el versículo 6 dice: cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, clamando a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Los demonios se sienten atormentados con la presencia de Jesús. Algo pasa a nivel espiritual delante del nombre de Jesús. Por eso cuando a mí me traen una persona endemoniada, yo reprendo el demonio y el demonio se va. Pero si esa persona de la cual salió el demonio intencionalmente, voluntariamente, no es una persona que se dé a la voluntad del Señor, a la persona de Jesús, no rinde todo su ser a la voluntad del Señor, ese demonio está aquí a la vuelta esperándolo a que salga. Y viene y otra vez vuelve y lo posee. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: someteos a Dios y resistid al diablo. Someterse a Dios es reconocer su verdad, es reconocer la autoridad de Jesús. Someterse a Dios es buscar intencionalmente la presencia de Jesús, seguir intencionalmente la presencia de Jesús, ser fieles intencionalmente al Señor, completamente edificar intencionalmente nuestra vida. Cuando una persona endemoniada se le echa fuera al demonio, se reprende y hace eso que estoy diciendo, cuando el demonio vuelva, se va a estrellar. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con una persona que está bajo la autoridad de Jesús. Y una persona que está bajo la autoridad de Jesús tiene el derecho de usar el nombre de Jesús. Solo una persona que vive bajo la autoridad de Jesús tiene completamente el derecho de usar el nombre de Jesús. A Jesús conozco y a Pablo también. ¿Ustedes quiénes son? ¿Por qué? Porque no estaban bajo la autoridad de Jesús, pero sí querían usar el nombre. Creo que les enseñé estos domingos que estuve enseñando acerca de esto, porque Jesús sencillamente está representando la voluntad del Padre. Jesús está representando la destrucción de las obras del diablo. Para eso apareció Él, para destruir las obras del diablo. Pero las obras del diablo, la única manera que son destruidas en la vida de un individuo es que se postre delante de la persona de Jesús, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Que doble tanto el razonamiento. Tenemos tanto el razonamiento que no nos permite caminar de manera radical, que no nos permite muchas veces coger y anclar nuestra vida a su voluntad. Pastor, ¿y para qué Dios nos dio razonamiento? Claro, Dios nos dio inteligencia para que usted sea político, sea filósofo, sea pintor, tenga cualquier cosa aquí en la tierra y entienda, pero en el asunto racional, la razón no le sirve para llegar al cielo. Lo único que le sirve para llegar al cielo es creerle a Dios. Ahí no cabe razonamiento. Lo que podemos entender es que Dios nos ama y vino a buscarnos, y que sobre los seres humanos hay una influencia espiritual, y que el reino de Dios se le anuncia a los seres humanos, y que esa influencia espiritual completamente, cuando es de tinieblas, se rompe cuando una persona le da la entrada
a la luz, a la voluntad del Señor, al evangelio, a las buenas noticias de Jesucristo en el corazón. Y no solamente lo hace una vez, sino que dedica su vida a la persona de Jesús y edifica su vida. Ahí esa persona vive bajo la protección del Señor sobrenatural. No hay diablo que pueda meterse con esa persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo el mundo usa ese salmo. Lo abre de agüero, la gente lo lee, pero eso sí, no se ponen bajo la cobertura, bajo el abrigo del Altísimo. Y estar bajo el abrigo del Altísimo es ponerse bajo la autoridad y es decirle, Señor, yo quiero saber quién eres tú y quiero conocer tu camino y quiero seguir tu camino y quiero seguir hasta el final. Y ahí es efectivo esa palabra, el que habita al abrigo del Altísimo. Esa persona habita al abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque si no habita al abrigo del Altísimo, habita al abrigo de las tinieblas. Así de sencillo, ¿verdad? Si existe Dios, pues existe el diablo, ¿verdad? Y si una persona le camina a Dios, entonces el diablo está neutro, está neutralizado. Pero si una persona no le camina a Dios, pues le está caminando al diablo. Y todo lo que es una vida de pecado es una vida completamente donde la gente atrae demonios para oprimir las personas, para destruir personas. Y detrás de un individuo, por supuesto, si una sola persona es una persona endemoniada, pues también puede afectar al resto de la familia. Por eso es trascendente. Entonces, fíjense algo, muchas personas están atadas por fuerzas espirituales, hábitos destructivos o heridas del pasado. Este pasaje nos muestra cómo Jesús tiene poder para liberar, transformar y dar un nuevo propósito. Un hombre que estaba aislado, el Señor le dijo, ahora sí vaya, cuente a su casa cuán grandes cosas ha hecho ¿qué? El Señor contigo. En otras palabras, vaya y restaure a su familia. Vaya y cuente lo que has experimentado de mí. ¿Cómo les parece eso? El hombre estaba atrapado por el mal y no podía nadie atarle ni aún con cadenas. Vivía entre los sepulcros, símbolo de muerte y desesperanza. ¿Cómo les parece? Fíjense algo, nadie podía controlarlo ni ayudarlo. Ustedes han visto a las personas que dicen, no, es que esa persona es tan agresiva que tiene una fuerza descomunal. Pues lo llevan al psiquiatra y el psiquiatra le da la orden allá a un poco de enfermeros que le coloquen una camisa de fuerza. Y muchas veces para ponerle una camisa de fuerza, cogen una persona con 8, con 10, con 15 personas. Y tal vez usted es el papá, o tal vez usted es el hijo, o usted es el hermano. ¿Qué sentiría cuando hacen eso con un individuo? Como dolor, ¿cierto? Que tengan que coger a una persona de esa manera. Cuando una persona entra en problemas de esquizofrenia, problemas de locura. Hay muchos psiquiatras tratando problemas de demonios con medicina. Dile a su hermano, eso no funciona de esa manera. Ahora, no nos apartamos que si hay problemas médicos, pero hay que saber identificar el problema. ¿Para qué? Para poderlo tratar. Y hay mucha gente que tiene problemas que tienen que ver con demonios. ¿Por qué? Porque una persona al estar lejos de Dios, una persona miente, aprende a robar, aprende a hacer cosas que sabe que no son correctas delante de Dios, no se relaciona bien con las personas, son constantemente tramposas, e intencionalmente son personas que roban, que tumban. Hay mucha cosa aquí. Y aparte de eso, escuchen esto, este cementerio de aquí, ustedes vienen un lunes a las 10 de la noche, 11 de la noche y encuentran todo eso saturado de gente alrededor.
Y ustedes llegan el martes y no hay nadie ahí. Hay brujos, satanistas, hechiceros, gente de todo tipo, practicando toda una cantidad de cosas que están atrayendo. Y muchos de ellos están haciendo pacto por protección, porque les vaya bien en lo que hacen. ¿Y cuántos sicarios vienen a hacer ahí cosas? Por allá hay un documental que toda esta gente de la guerrilla tenían un brujo de cabecera y practicaban satanismo y eran dados a hacer pactos, no sé cuántos, vieron ese documental que hay por allí. La pregunta es, ¿a dónde los lleva eso? Y sencillamente los está llevando a un lugar de destrucción. ¿Por qué? Porque ellos mismos se están preparando para secuestrar, para matar, para hacer males terribles, para extorsionar. Y fíjese lo que dice la Escritura. Sencillamente este hombre gritaba y se hería, y esto reflejaba algo en el corazón. Tal vez depresión, tal vez dolor, tal vez malos recuerdos, tantas cosas. Y muchos hoy viven esclavizados por adicciones, depresión o pecados ocultos. El enemigo quiere mantener a las personas aisladas, sin paz y sin control. Por eso es importante identificar que este hombre estaba atrapado por el mal. Y el mal sobre él era la influencia de demonios. Era lo que contenía adentro. Y era un cuerpo. ¿Quién iba a creer que en un cuerpo pudiese vivir una legión de demonios, atormentando una persona, encaminando esta persona a hacerse mal a sí mismo y a hacerle mal a otros? Ahora, fíjense lo que sucede con el encuentro que él tuvo con Jesús. El versículo 6 del capítulo 5. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea que los demonios reconocen quién tiene la autoridad. O sea que los demonios reconocen a quién le obedecen. Los demonios reconocen a quién se subordinan. Y mire esto. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Habrán animales que entonces los demonios pueden estar habitando allí? Podríamos, ¿cierto?, pensar si los demonios tienen algún tipo de influencia. Algo pasa a nivel espiritual, incluso sobre la naturaleza. Un león que coge y ataca a una persona, dile a tu hermano, fue de la caída, y es de la maldición, y es de la influencia de estar apartados de la presencia del Señor. Cualquier tipo de animal enemigo del hombre, salvaje, eso es de la caída. Dios creó todo eso en armonía, para que pudiésemos jugar con las águilas, para que usted se le montara tal vez a un león, para que usted le cogiera la trompa a un elefante y jugara con él. En el cielo no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque eso es de la caída. Eso es de un mundo que está influenciado por tinieblas. Y aquí Jesús sencillamente les dio permiso. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron. Fíjense cuánto mal hicieron estos demonios. ¿Cuánta fuerza tienen 2000 cerdos? Descontrolados. Se fueron por un despeñadero. Algo pasó a nivel espiritual sobre esos animales.
Fíjense que aquí la Escritura nos está hablando de un endemoniado que tenía esta legión. Piense de esta manera: ¿cuántos demonios pueden estar en personas que están lejos de Dios? No, es que yo hago obras de sociales, doy a fundaciones, pero eso sí, a mí que nadie me convenza de que Dios existe, yo soy ateo. ¿Estará la presencia de Dios ahí? No, ¿cierto? Porque el ser humano pues vive en la esfera del bien y del mal. Y en la esfera del bien también un ser humano puede definir vivir sin Dios. De pronto está muy lleno de humanismo. Y el humanismo es el ideal de vivir, de no molestar a nadie, de que el ser humano pues puede vivir completamente sin Dios, no necesita a Dios, con tal de que su estilo de vida no afecte a nadie, con tal de que lo que hace no afecte a nadie. Si no afecta a nadie, entonces no tengo conflictos con nadie. Pero eso sí, que nadie me hable de Dios, porque yo soy más bueno que Dios. ¿Habrán demonios ahí? Y seguramente llevan al ser humano a portarse de manera culta, a tener buen comportamiento. ¿Por qué? Porque a Satanás no le conviene mostrarse como él es en toda su dimensión. En algunos influencia para que la gente vaya a unos niveles terribles, y en otros aparentemente influencia para que la gente se porte como gente normal, como gente civilizada. Pero eso sí, nada de Dios. Entonces Satanás engaña a un lado y a otro. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que hay países de Europa que esa gente es muy culta, usted deja un celular y se va kilómetros y kilómetros y se devuelve porque se acordó que el celular lo dejó ahí y se devuelve y le tenían el celular guardado, o en el mismo lugar que lo dejó, ahí aparece. ¿Que existen esas zonas? Sí, existen, ¿verdad? Pero también hay zonas donde hay una vitrina, donde hay unas mujeres hermosas exhibiendo su cuerpo en una vitrina, y cada hombre pasa y escoge y mira como una mercadería de carne. ¿Cuántos saben que eso funciona así? Hace años yo conocí una pelada que yo le dije, mire, en tal país y en tal país sucede esto y sucede esto y sucede esto. Y esa persona como que dijo, este pastor se habla carreta. Y resulta que por X o Y se fue precisamente a esa zona donde yo le había enseñado, y después le escribió a la mamá que eso era tal cual el pastor había enseñado. ¿Cómo les parece? Allá la gente va y compra droga, las cantidades que necesite. En muchos de esos países eso es normal, está como legalizado eso, y cada persona compra la dosis personal. Pero pues si yo consumo y no le hago mal a nadie, pues, pero la gente se está destruyendo con todo eso. Países que aparentemente se ven bien, no se ve la delincuencia que se puede ver en un país como estos de Sudamérica. La gente, nadie molesta a nadie. La pregunta es, ¿habrá alguna influencia espiritual por allá? Donde aparentemente todo funciona bien, todo va bien. Por supuesto, el ser humano es un espíritu. Tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. ¿Cómo les parece eso? En otras palabras, somos espíritu, alma y cuerpo. Y no fuimos creados para ser neutros en el asunto espiritual. Pero en el área de la razón, el ser humano dice ni a Dios ni al diablo. ¿Habrá alguna influencia espiritual en ese tipo de pensamiento? Claro que sí, porque nosotros sencillamente fuimos creados para depender de Dios, para vivir en la presencia de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad del Señor, bajo su plena, perfecta y agradable voluntad.
Pero el hombre decidió vivir lejos. Y si vive lejos de Dios, vive cerca de Satanás. Suena fuerte, ¿verdad? Pastor, y ese hijo que yo tengo que es todo apático, que es todo, que no le hable de Dios, también se deja influenciar por tinieblas. Esas personas que tienen el esposo, la esposa, los hijos, que no quieren nada con Dios, lo que yo recomiendo es que los metan en la olla pitadora de la intercesión, de la oración, para que el Señor salga al encuentro de ellos. Y de tanto orar y orar y orar, en algún momento el Señor los coge. Hace muchos años conocí una muchacha y ella se convirtió y comenzó a ir a la iglesia donde yo asistía. Y ella le decía al pastor, decía, lo que pasa es que a la hora de congregarme, mi mamá me cierra la puerta y le echa candado con el propósito de que yo no vaya a la iglesia, precisamente a la hora. Y una de esas veces, ella dice que se salió por la ventana, saltó y llegó a la iglesia. Y la mamá le prohibía de todas las maneras que buscara al Señor. Parece que le guardaba las Biblias. No le dejaba leer nada de las cosas de Dios. Y pasaron años y esta mujer luchando con eso. En su casa, la mamá le hacía la vida un infierno. Y una vez le dije, ven acá, vamos a orar. Señor, gracias por la vida de fulana, la bendigo, gracias que te conoce, gracias Señor de gloria que tú la has constituido como luz para su casa, y yo te pido Señor que tú toques a su mamá de esta manera. Y de un momento a otro, yo dije, tu mamá no está lejos. De un momento a otro le dije, repentinamente, el Señor va a hacer algo. Y esa mujer lloraba, atormentada, porque esa mujer le hacía la vida a cuadritos en el asunto espiritual, entorpeciendo todo lo que era la búsqueda de Dios. Ella decía, por mí me independizo, pero la salvación de mi mamá y la salvación de mis hermanos. Y gracias al testimonio de ella, el hermanito chiquito comenzó a escuchar de Dios la palabra. El hermanito que era adolescente también. El hermanito que era el mayor, que estaba recién casado, también. Y el hermanito que era como loco, que hacía ese que era la oveja negra, también comenzó a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque ella llegó allá a ese lugar. Pero la mamá le estorbaba que por qué, que no le hablara a ninguno de los hermanitos de Dios. Y eso fue un infierno para ella. Y yo le dije, tu mamá no está lejos. Y eso que yo era apenas una oveja espiritual en ese tiempo. Le dije, yo siento algo en mi espíritu. Y la persona, resulta que repentinamente a la mamá, alguien le hizo un viaje, la cogió y le hizo una invitación. Eso pasó como a los 2 meses que yo había orado por ella. Le hizo una invitación y la invitación era que la invitaron de turismo. La invitaron a un viaje como de 1 mes. O algún conocido, alguna persona la invitó y se la llevó. ¿A dónde era ese viaje? A Israel. Duró 1 mes por allá. Al mes llegó la mamá, se le arrodilló a su hija, llorando, pidiéndole perdón de todas las maneras que le había hecho la vida a cuadritos. Y le dijo a su hija que ya estaba bautizada en ese mes. ¿Cómo les parece? Denle un aplauso a Jesucristo. Esa mujer que parecía el diablo, estorbando las cosas de Dios, pero que no solamente parecía, sino que lo tenía adentro. Y sabe, la mujer, les estoy hablando de un testimonio de hace por lo menos unos 35, 40 años. Yo me enteré que ella partió con el Señor hace como unos 2 meses. La mujer, la hija, es una pastora en este momento. Pero yo lo que yo les quiero decir es que una persona cuando ora,
cuando da buen testimonio, algo hace Dios en medio de esas familias. La gente comienza a venir y todos los hermanitos comenzaron a buscar del Señor. Todos comenzaron a leer la Biblia, todos comenzaron a congregarse y finalmente toda la familia llegó. ¿Por qué? Porque hay alguno de alguna familia que Dios toma, que rompe esas tinieblas, que rompe esa influencia espiritual, que rompe esas obras del diablo en la vida de algún individuo o de alguna familia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan pues y hagan ¿qué? Discípulos. Y después dice, y estas señales seguirán. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos. En mi nombre hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Los creyentes verdaderos, el diablo les tiene miedo. El diablo se siente atormentado. ¿Por qué? Porque somos portadores de la presencia de Jesús. Dile a tu hermano, eres un portador de la presencia de Jesús. Usted todos los días le dice, Señor, me rindo ante ti. De cuando en cuando le digo, Señor, renuncio a Satanás, renuncio al espíritu del mundo, renuncio a las obras de la carne, renuncio a toda maldad que todavía se manifiesta en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones. Todos ven un pastor predicando muy bonito, tenga 100,000 o tenga 50 personas, pero ese pastor lucha con las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, ira, como cualquier creyente tiene esa batalla, a vivir la vida del Espíritu. Todos tenemos la capacidad de rendirnos al Señor y no darle lugar al diablo. Y cuando nosotros vivimos de esa manera, el diablo no va a encontrar un espacio para entrar. No va a encontrar una manera de meterse. Y vamos a mantener completa y totalmente bajo la autoridad de Jesucristo. Y solo si se vive bajo la autoridad de Jesucristo, tienes completamente la autorización de Jesús de usar su nombre. De orar por enfermos en el nombre de Jesús para que sanen. Orar por demonios para que se vayan. Orar en cualquier circunstancia usando el nombre de Jesús. Porque algo pasa en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra cuando estás bajo la autoridad del nombre de Jesús y cuando usas el nombre de Jesús. El Jesús que nosotros vemos en la Biblia es el Jesús que rompe tinieblas en la vida de la gente. Es el Jesús. Nosotros debemos hacer alguna oración intencional de decirle, Señor, renuncio a falsas creencias, a falsas religiones, renuncio a cualquier tipo de rito, de brujería, de hechicería, donde mi papá, mi mamá me llevó. Renuncio a cualquier tipo de agüero por el nombre que me pusieron. Ustedes saben que hay gente que pone nombres por algún significado de algún santo o de alguna cosa o de alguna brujería. Cuando nosotros pongamos nombres, hay que pensar de esta manera. Cada nombre tiene un significado en la Biblia. Y todo papá que ponía un nombre pensaba en un significado que llevara en dirección hacia Dios, que recordara la voluntad de Dios, que tuviera en cuenta siempre al Señor. Y por eso usted va a encontrar que los nombres bíblicos tienen significados. Y hay mucha gente que pensó en el día de San José. Entonces pongámosle a este niño José. Pensó en el día de Santa Sofía. Entonces pongámosle a esta niña Sofía, ¿cierto? Pensó, pero no pensó en el significado que eso tenía. Y hay mucha gente que quedó atada a maldiciones, quedó atada a cosas espirituales. Y hay gente que toda la vida, hay demonios
que la persiguen. Hay gente que dice, yo no sé, pero yo siento que me persiguen. Y usted voltea a mirar y no hay nadie. Hay gente que dice, yo me acuesto a dormir y yo siento algo que me mira. Y es una presencia. Esta semana estuvimos escuchando, voy a hablar del milagro, pero no del santo. Amén. Estuvimos escuchando de 2 testimonios de mujeres que venían hombres fuertes de noche y las poseían sexualmente. Dile a tu hermano demonios, ¿verdad? Y como la carne tiende a la adicción y como es una sensación agradable, pues eso se va a querer alimentar. Hace muchos años me llevaron a una casa donde había una mujer que todos los días había un hombre grande, fuerte, que la poseía sexualmente. ¿Cómo les parece? ¿Hemos escuchado esos casos? Eso es real. Y a menos que una persona renuncie y le diga, Señor, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, rechazo visitaciones de demonios en mi área sexual, consagro mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Hombres que también los visitan demonios tomando la figura femenina. Eso pasa. Hay personas que están encaminadas en asuntos espirituales que no saben, no entienden, pero cuando tienen la conciencia de la palabra, cuando se les predica el reino de Dios y ellos le dicen, Señor, recibo tu reino, declaro que voy a vivir bajo tu reino. ¿Qué dijo el Señor? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. ¿Cuándo llegó el reino de los cielos a una persona? Cuando se arrepintió. Así que mire, ¿qué tienes conmigo? Jesús dijo, el Dios Altísimo. El poder de Jesús provoca una reacción inmediata en los demonios. La legión, muchos demonios reconocen su autoridad. Jesús no discute, da una orden clara y los demonios ¿qué? Obedecen y se van. Y por eso nosotros después vemos a los discípulos que echaban fuera demonios. Nosotros vemos a un Pablo que echa fuera ese espíritu de adivinación en la vida de una mujer, que dice, no, estos son hombres del Dios Altísimo. Y por muchos días molestó a Pablo hasta que reprendió ese espíritu inmundo. Algo causó a nivel espiritual en el entorno de él. Y en Éfeso, toda esa zona fue transformada, fue trastornada por el evangelio, a tal punto que la gente que tenía prácticas que no eran correctas venían y daban cuentas y quemaban los libros y renunciaban a los demonios. ¿Cómo les parece? Por eso es trascendente. Jesús no solo ve el problema espiritual, sino a la persona detrás de la tormenta. No hay cadena que Él no pueda romper. Amén. ¿Qué dijo Él? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar libertad, para esto, para aquello. Y está hablando de sanidad, de salvación, ¿cierto? Está hablando de dar buenas noticias a los oprimidos. Y Él entregó el libro del profeta Isaías y Él dijo, aquí delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. Dile a tu hermano, es por la escritura que descubres a Jesús, que conoce la autoridad de Jesús, que conoce el mundo espiritual y que comienzas a entender qué pasa con las personas. Y aquí queda registrado que hay una persona con un problema espiritual fuerte, un hombre con espíritu inmundo, que comandaba ese espíritu inmundo una legión dentro de él. ¿Dónde estaba eso? En su cuerpo. Ahora, este hombre tuvo la capacidad de que solo en Jesús podía encontrar ¿qué? Ayuda, porque se postró delante de él. Y esto me enseña una lección. No hay persona tan endemoniada
que no se piense que no entienda el evangelio de Jesucristo. Yo les comenté aquí el testimonio de un hombre que me trajeron hace muchos años, con la mirada perdida. Parecía un ente. Me lo sentaron ahí, yo no sabía si me estaba poniendo cuidado o no. Yo no sabía si me estaba entendiendo o no. Yo no sabía si me estaba escuchando o no. No sabía eso. Y yo le dije, puse la mano sobre él así, le dije: Señor, dale lucidez a este hombre mental por un momento. Que este hombre me entienda lo que yo tengo para decirle de parte tuya. Y dame sabiduría para hablarle. Ensancha sus oídos y su corazón. Y le dije: espíritu inmundo, te vas fuera en el nombre de Jesús, que entorpeces que estos oídos escuchen. Y comencé a hablarle el evangelio. Y le pregunto yo: ¿y usted qué siente? Me dice: yo lo que siento son ganas de matar, con una voz terrible. Y yo le dije: solo Jesús lo puede sacar a usted de ese estado. Solo Jesús lo puede liberar. Solo Jesús lo puede transformar. Yo le dije: mire, a donde quiera que usted vaya, búsquese una iglesia, consígase una Biblia y comience a leerla. Y vaya a un lugar que lo pastoreen. Y usted se está rindiendo a la voluntad de Dios y usted va a experimentar transformación. Siga a Jesús. Le dije: congréguese juicioso, porque me lo trajeron de por ahí de un pueblo. No le pude hacer seguimiento porque de la iglesia de aquí de Bogotá, me lo trajeron de un pueblo como a unas 6 o 7 horas. Y le dije: vaya y congréguese y comience. Y bueno, eso pasó así. Y después de que terminé el mensaje, le dije: Señor, obra con este mensaje que tú le has dado a este hombre hoy. Padre, gracias por tu presencia, gracias por esa liberación. Espíritu inmundo, te vas fuera en el nombre de Jesús. Y no pasó nada, no gritó, no se manifestó, no pasó nada. Así como lo trajeron como un ente, así mismo se lo llevaron. No lo volví a ver, sino hasta como al año y medio o 2 años. Iba yo caminando por una calle de Bogotá y de pronto sentí a alguien que me tocó aquí la espalda. Y voltó yo a mirar: pastor, ¿cómo estás? Le digo yo: disculpe, de tanta gente que yo he conocido en esta vida, ¿dónde lo vi a usted? ¿Quién es usted? Y me dijo: pastor, ¿se acuerda de ese hombre que le llevaron, que usted oró por mí, que usted me habló? Sí, señor. Me dijo: ese soy yo, me siento diferente, me siento nuevo. Me dijo: estoy sirviendo en la iglesia. ¿Y sabe? Y es de los cambios que yo he visto en una persona endemoniada, oprimida fuertemente. Aparentemente no pasó nada, pero la autoridad de Jesús se manifiesta en sus hijos. Cuando vives bajo la autoridad de Jesús y ejerces el nombre de Jesús, usas el nombre de Jesús en contra de las obras del diablo, Dios obra en las personas. El cambio se manifiesta. Por eso, cuando usted siente una persona bien dura para las cosas del Señor, comience a meterlo en un tiempo de oración. Métase en ayuno: Señor, mi esposo. Métase en oración hasta que usted sienta que el Señor le dice: ya aflojó, ya lo metiste en esa vía pitadora de la oración y la intercesión. Y repentinamente te puede llegar: experimenté un cambio, me convertí, algo pasó dentro de mí. Y las obras del diablo son ¿qué? Deshechas, son neutralizadas. Por eso Jesús no solamente ve el problema espiritual, sino la persona detrás de esa tormenta. No hay cadena que Él no pueda romper. El hombre experimentó transformación, vestido y en su juicio cabal y sentado. La gente que lo conocía se impresionó de eso. ¿Por qué? Porque antes lo veían en tal estado y ahora lo ven en otro estado, como un hombre transformado.
a través de un encuentro con Jesús. Fíjese algo, el cambio es radical y es visible. Lo que antes era causa de temor, ahora es testimonio de libertad. Y este hombre podía dar testimonio de lo que pasó. Tristemente, la gente prefiere perder a Jesús que perder sus bienes. Y fíjese algo, le tuvieron miedo a Jesús y lo sacaron de allá. Y dijeron no. Y como le pidieron el favorcito que se fuera, él hizo caso y él dijo no. Aquí no me recibieron, pero les voy a dejar un predicador. Y les dejó hasta endemoniado transformado para que siguiera predicando. Y siguió haciendo la obra del Señor. ¿Cómo les parece? Por eso es trascendente identificar que la óptica, la perspectiva de la palabra es que las personas tienen en el estado espiritual que se encuentran fuera de Jesús, tienen una influencia espiritual. Unos tienen un problema más fuerte que otros a nivel espiritual, pero la gente tiene una influencia o de tinieblas o de luz. Y nosotros que tenemos la luz somos llamados a que la gente pueda caminar en la luz que nosotros conocemos. El hombre fue transformado en su juicio cabal. Esto es trascendente. Él fue llamado a testificar. Ve a tu casa y cuéntales con grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El hombre quería seguir a Jesús físicamente. Jesús le da una misión, testificar en su entorno. El testimonio causa admiración, prepara el terreno para el evangelio, para que este hombre siguiera. Así que encontramos una aplicación. Después de experimentar la libertad en Cristo, no debemos callar. Dios quiere usarte como testigo donde tú estás. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pastor, ¿y cuándo viene el Espíritu Santo sobre una persona? Inmediatamente cuando recibe a Jesús. Es sellada con el Espíritu Santo. Y después alimenta esa comunión con Dios y experimenta el bautismo del Espíritu Santo. Experimenta el sello y después experimenta un bautismo de poder. Inmediatamente. Y a partir de ahí puede testificar el cambio y la transformación que Dios hace en la vida de las personas. Jesús transforma al más atado, restaura su dignidad y lo convierte en un mensajero. ¿Cómo les parece? Yo conocí un pastor llamado Carlos Cuervo hace muchos años. Estuvo metido y endemoniado hasta donde ya no más, en la calle del Cartucho. Y llegó un momento en que se convirtió. Y después pasó el tiempo y comenzó a sacar gente. También está este pastor Betancourt, no sé cuántos lo hemos escuchado, de Rompiendo Cadenas. Un hombre atado en todo ese ambiente por las tinieblas. Y semejante mensajero del Señor, Cuervo y Betancourt. Creo que yo estuve en el bautismo de Betancourt, en la iglesia donde yo me congregaba. En algún momento un pastor le pidió el favor a mi pastor que prestara el bautisterio y yo estuve ese día ayudando y preparando con el ambiente y ahí se bautizó Betancourt. ¿Cómo les parece? Por eso es trascendente. Entonces Jesús transforma al más atado. ¿Estás dispuesto a ser usado para Él, para llevar esperanza a otros? ¿Sabes? Una vez tú sabes que la libertad se encuentra en Jesús, te entregas a Él y multiplicas el reino de Dios. Y le dices, Señor, gracias por mi libertad. Libertad de adicciones, libertad de violencia, libertad de desequilibrio mental, libertad de desequilibrio emocional, libertad de resentimientos, libertad de falsas religiones y falsas creencias. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias, que tú eres mi Señor y mi libertador. Dile gracias, Señor de gloria, que en Jesucristo soy libre de toda maldición, soy libre de toda atadura, soy libre de toda influencia
demoníaca. Dile gracias, Señor de gloria, que en tu presencia tengo equilibrio espiritual, emocional, mental y físico. Dile gracias que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hoy rechazo todo tipo de adicción de la carne, todo tipo de adicción al juego, a las drogas, al alcohol, a cualquier tipo de adicción. Dile, Señor, renuncio todo tipo de adicción a la violencia. Y declaro mi vida conformada a la imagen de Jesús, bajo el gobierno de Dios. Dile gracias por tu presencia. Dile gracias por liberación en mi vida personal, familiar. Dile en todas las esferas de mi vida. Me declaro libre para vivir en Jesucristo, para vivir para Jesucristo. Porque para mí el vivir es Cristo. Sea pues que viva o muera, del Señor soy. Dile gracias por ese testimonio que fluye de mi vida para otros. Aquí estoy. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta gran oportunidad que nos das de recibir tu palabra, de recibir de más de ti en esta hora. Ven y toca nuestro entorno. Ven, Señor de gloria, que el reino de Dios avance. Pobre que toda obra del diablo sea neutralizada en todo nuestro entorno, en toda nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias por tu presencia en este día. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre. Gracias que donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Y hoy proclamamos libertad. Gracias, Señor.